Aló, profe. Dígame, estoy acá. Hola chiquillos, buenos días. Hola, buenos Buenos días. días. Como siempre, la pregunta de todas las clases para partir. ¿Me escuchan bien? Más o menos, profe. Más o menos, profe, como muy lejos. ¿Me escuchan lejos ahora? Ya, vamos bien, Sí. porque estaba probando algo. Ahora voy a probar otra cosa. ¿Y ahora cómo me escuchan? Ahí sí, profe. Mejor. Ahí sí, mejor parece ya. Entonces, falló el experimento que hice. Ya, les cuento que estoy medio resfriado, así que en ciertas partes de la clase me voy a tener que sonar, chiquillos, ¿ya? Porque estoy súper congestionado. Espero que no sea coronavirus. Yo creo que no, porque estoy solamente congestionado, no tengo dolor de garganta, ni de cabeza, ni nada de eso. Así que yo creo que es solamente un resfriado, ¿ya? Así que, de hecho, deme un minutito porque me tengo que sonar ahora y partimos. Así esperamos un poquito a ver si llegan más personas. Ya, entonces, como siempre, voy a abrir la otra cámara. He vuelto. Déjenme. Aquí estoy. Ya, en estos momentos debéis estar viendo dos cámaras, como siempre, a mi nombre. Y ahora yo. Ahí está, se me había perdido. Ya, entonces. Exactamente, ven mi codo, ¿cierto? Entonces vamos viendo. Ahí sí deben ver todos la pizarra de manera completa, ¿o no? Ahí sí. Sí. Ya, súper. Entonces, eso era para probar bien, entonces ahora voy a apagar esto para que partamos la clase. Ya, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el coronavirus? Come. Sueño. Con sueño, están con sueño. Bueno, no los veo en sus camas, así que a lo mejor uno que otro debe estar ahí acostado Se va a asustar, mirando la profe. clase. ¿Cómo? No las creer, se va a asustar. ¿Alguien de ustedes tiene coronavirus? No. Lo siento, Está muy pasó una listo, moto. ¿eh? Ya, No de que yo sepa. ya, súper. Ya, chiquillos, una información que darles, y por lo mismo les voy a compartir mi escritorio. Ya, en estos momentos todos deben estar viendo mi navegador otra vez, ¿cierto? Sí.
Súper. Entonces, desde ahora en adelante, que esto fue un anuncio que se me olvidó darle la clase pasada. Desde ahora en adelante ya no le voy a mandar más correos con el link de la clase, porque le abrí aquí una parte en web cursos que dice links clases online. Si se fijan, aquí está el link de la clase hoy día, acá está el link de la clase del lunes. Entonces, a medida que va avanzando esto, le voy completando con los links para que ustedes vayan ingresando. Por lo tanto, antes de cada clase, usted ingresa a web cursos y va al link. ¿Ya? De hecho, también está el link de la ayudantía de hoy, porque hoy día aparte de las ayudantías, Daniela les mandó un correo, si es que no me equivoco. Hoy día aparte de la ayudantía, y aquí está el link de la ayudantía de hoy. ¿Sí? Me piden si puedo subir la clase del miércoles. ¿Usted se refiere al video? ¿Subir la clase en video del miércoles o no? Sí, no, sí lo tengo que hacer. Sí, les debo esa parte. Estoy tratando de ordenarme lo que más puedo. Me está faltando eso solamente. Me preguntan también si hay alguna forma de que siempre sea el mismo link de la reunión. Ah, no, no es una pregunta, me lo está afirmando. Me dicen que hay una forma de que siempre sea el mismo link para la reunión. Sí, sí hay una forma, pero hay un pero de eso, que con al dejar un solo link, los participantes se restringen. A lo que voy es que si en una reunión, por ejemplo en esta reunión están ustedes, después la siguiente reunión no deja entrar a nadie más que solo ustedes. Ese es el pero de dejar un link. Entonces, como que restringe más. Así que, por lo mismo voy a tener que hacer este tema de irles subiendo constantemente el link en web cursos, ¿ya? ¿Qué otra información? Con respecto a la evaluación aún todavía no nos han dicho nada, así que estamos a la espera de eso. Como les puse en el correo, el lunes ya definitivamente en la clase de Python, y originalmente iba a ser hoy, pero como la clase del lunes no avanzamos con la materia y necesito que veamos un tópico antes de empezar con la clase de Python para que lo trabajemos en esa misma clase, ¿ya? Aquí también están las presentaciones, la que ocupé la clase pasada, la que voy a ocupar el día de hoy, los apuntes, como siempre, que más adelante los actualizaré, ¿ya? Ya, chiquillos, dicho eso, entonces partamos con la clase. ¿En qué quedamos en la última clase? ¿Qué fue lo que vimos? Está disponible el chat y micrófono de manera ordenada, obviamente. ¿El orden de la ecuación diferencial o no? El orden, me dicen por ahí, el teorema de existencia, teorema, la unicidad de las soluciones, el teoremazo, me dicen ahí. Exactamente, el teorema de existencia de unicidad fue como lo más potente que vimos, porque igual vimos otras cositas, pero la clase básicamente se centró en trabajar el teorema de existencia de unicidad y por lo mismo los problemas de valor inicial, ¿ya? Entonces, vamos viendo, voy a necesitar sonarme, ¿no? Denme un momento. Ya, entonces, bueno, ¿se acuerdan que habíamos trabajado el teorema de existencia de unicidad? Vimos un par de ejemplos, que de hecho vimos ejemplos donde había infinitas soluciones, donde habían dos soluciones, vimos la diferencia entre el dominio de una función, intervalo de definición para un problema de valor inicial. Y a partir de todo eso nos cuestionamos si había más solución y cómo encontrarlo, y ahí es donde llegamos a este famoso teorema, que es el teorema de existencia y unicidad. Y aquí es donde voy a poner esto en modo pantalla completa. Ya, perfecto. Entonces, básicamente, ya en resumen, el teorema de existencia y unicidad nos establece un criterio, como bien dice su nombre, para saber cuándo un problema de valor inicial tiene una única solución. Para saber esto,
para responder a esta pregunta, el teorema nos dice, bueno, si usted quiere saber si este problema de valor inicial tiene una única solución, usted tiene que analizar la f y su derivada parcial con respecto a i, es decir, esta derivada. Si ambas funciones son continuas en una región, entonces usted puede asegurar la unicidad de las soluciones, ¿ya? Luego de eso trabajamos con un ejemplo, que fue el que está acá, que este era un ejemplo donde el teorema no valía, porque teníamos una ecuación diferencial donde la función f era esta función, y si esta es la función f, su derivada parcial es esta que está acá. Ambas funciones son continuas para todos x los reales e i mayor que 0, ¿ya? Estoy recapitulando un poquito lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, luego quedamos en este ejemplito. Y creo que ahí quedamos en la última clase, ¿o no, chiquillos? ¿Sí me confirman? Sí. Ya, súper. Perfecto, perfecto. Entonces, el ejemplo dice, demuestre que este problema de valor inicial tiene una única solución. Entonces, pregunta del millón, ¿quién está tomando el rol de f de x, y en este ejemplo, chiquillos? Y La función y. ¿Están todos de acuerdo con el compañero? El compañero dice que la función y está tomando el rol de f de x, y. ¿Están todos de acuerdo o alguien aún no lo ve? ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto? ¿No lo ve o no está acá? ¿Sí? Entonces, tenemos que, y aquí nos vamos a ir a la pizarra. Entonces, tenemos i' igual a i, y la condición inicial es i de 0 igual a 3. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir la cámara en la pizarra. Ya, ustedes tienen la opción desde sus computadores de poder agrandar también la pizarra, ¿o no, chiquillos? Sin que yo saque el PDF. Pero un poco. ¿Cómo se hace eso, profe? LOL. Ya, a ver, yo estoy desde el perfil de que inició, desde el anfitrión, así que en la pantalla donde está viendo el PDF, en la esquina superior derecha, debiesen haber como unos cuadritos. Cuadritos grandes, como 4 cuadritos. Y claro, como ahí dice, se puede cambiar el tamaño entre la pizarra y el PDF. ¿Lo lograron o no? Sí. Sí, todos, Sí. todos están viendo la pizarra engrandada. ¿A dónde, weón? Vamos viendo, cuidado con el lenguaje que ocupa, hombre. ¿Qué dijo? En la parte superior derecha, si es que no me equivoco, le debiese aparecer 4 figuritas, una línea, un cuadrado, 4 cuadraditos y un cuadrado más grande. Y por ahí, ya lo logró. Perfecto. Exacto, en la esquina superior derecha de la pantalla chica. Ya, perfecto. Entonces, todos están viendo la pizarra ahora en versión grande, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos me confirman? Ya, perfecto. Entonces, tenemos que nuestro problema de valor inicial es esto que está acá. Entonces, si nuestro problema de valor inicial es esto, tenemos que la función f de x, y es igual a la función y. ¿Están de acuerdo con eso o no, chiquillos? Sí. ¿Sí, sí? Ya, súper. Entonces, pregunta. ¿Dónde es continua esta función? Recuerden que esto lo estamos viendo como una función en 2 variables, ¿ya? Entonces, ¿dónde esta función es continua? Para todos los reales. Esta función que está acá es continua. Pero hay alguien me dijo en todos los reales, pero tengan cuidado porque esto es una función en 2 variables. Entonces, más que ser continua en todos los reales, es continua en todo
R2, ¿o no, chiquillos? Sí. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí, está bien. Ya, súper. Entonces, luego de esto, pasamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a y, chiquillos? 1. 1, muy bien. La misma pregunta de antes. ¿Dónde es continua esta función? Todos los reales. En todos los reales. Usted escribiría esto entonces continua en R. R2. En R2, eso, exactamente. Recuerden que son funciones en dos variables, ¿ya? Entonces, voy a hacerle un gallito, estoy resfriado. Como la función f y su derivada parcial es continua en R2, ¿qué nos dice el teorema de existencia y unicidad, señoritas caballeros? Sí, intervalo al cual f de i0 igual a 3. Ya. A ver, recuerden que siempre recuerden el nombre del teorema. El teorema se llama teorema de existencia y unicidad. Básicamente el teorema, si se cumplen las hipótesis, que son estas que acabo de corroborar, el teorema básicamente me está diciendo que si se cumple esto, entonces este problema de valor inicial tiene una única solución. Eso es lo que me está diciendo básicamente el teorema. Entonces, luego, ya formalmente, por el teorema de existencia y unicidad, por el teorema de existencia y unicidad, existe una única solución del problema de valor inicial. Básicamente eso me está diciendo el teorema. ¿Ya? A ver, me preguntan aquí por interno, dice que si su derivada y la función son continuas en R, existe solución. Exactamente. Eso es lo que dice el teorema de existencia y unicidad. Y no solo que existe la solución, sino que además es única. Eso es lo bueno del teorema, y por eso, como alguien escribió por ahí, lo hace un teoremazo. ¿Ya? De hecho, no sé si se acuerdan de este ejemplo, esto lo trabajamos en la clase pasada. ¿Cuál era la solución de este problema de valor inicial? ¿Se acuerdan? Era exactamente, era 3 por e elevado a x. Entonces, con lo que acabamos de demostrar, si usted trata de buscar otra solución, ¿usted la va a poder encontrar? ¿Una solución aparte de esta? Si la trata de buscar. No. No, exactamente, porque acabamos de demostrar que existe solo hay una única solución, y además ya sabemos cuál es. Por lo tanto, esta que está acá es la única solución. ¿Ya? ¿Se entendió la idea o no, chiquillos? Sí. Sí, Profe, en el caso que hubiera dos soluciones, ya no es unicidad ya. Ya no es unicidad. Si hay dos soluciones, lo más seguro es que alguna de las hipótesis del teorema de existencia y unicidad no se deben estar cumpliendo. ¿Ya? Profe, Eso. Dígame. ¿se da el caso en que las dos hipótesis se cumplan y aún así no tenga un valor único? No, imposible. Si la hipótesis se cumple, sí o sí tiene que haber una única solución. Oh, gracias. De nada. ¿Más consultas, chiquillas, chiquillos? Les pediría que si no hay consultas, también ahí me respondan en el chat. La idea es que hay interacción por chiquillos. Ahí último pónganme que no. No hay consulta, Siga. eso. No, profe, no, eso, muy bien, sí, para hacer más entretenido esto, entenderá que yo estoy aquí en una casa pensando que estoy hablando solo. Ya, me preguntan por interno por qué f de x, y es igual a y. Por lo siguiente, siempre que usted se está enfrentando con un problema de valor inicial, tiene que ver la ecuación diferencial y llevarla a su forma normal. ¿Qué significa llevar una ecuación a su forma normal? Era
dejar la derivada de orden mayor solita. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense que acá la derivada de orden mayor, que en este caso es de orden 1, está despejada, está solita, y todo lo que está al otro lado de la diagonal es f de x, y. Por lo tanto, todo esto que está acá es f de x, y. Dicho de otra forma, es todo lo que está al otro lado de la derivada de orden mayor. ¿Ya? No sé si con eso quedó más claro para la persona que me hizo la consulta. Profe, ese i de 0 igual 3, el 0 siempre representa x. Todo lo que está aquí en el entre paréntesis de i representa el x. Ya, gracias. ¿Ya? Sí, siempre va a ser así para la persona que me preguntó el tema del f de x, y. Siempre va a ser así. Siempre hay que dejar, por lo menos en esta unidad, la derivada solita y todo lo que está al otro lado es la función f. ¿Ya? Ya, chiquillos, continúo, porque hay materia aún que pasar. Lo que vamos a ver ahora se denomina campos vectoriales. Y esto ya tiene que ver con analizar las ecuaciones diferenciales desde una parte un poquito más geométrica. Entonces, imaginemos que tengo una ecuación diferencial de orden 1. Nos vamos a quedar pegaditos un ratito, un rato largo de hecho, en ecuaciones diferenciales de orden 1. Toda ecuación diferencial de orden 1 se escribe así. Aquí está escrito en su forma normal. De a de x es igual a f de x, y. Yo aquí escribí algo, porque esta función f tiene un nombre. Ese nombre es función pendiente o función razón. ¿Por qué cree usted, dejo abierto la pregunta, que esto se llama función pendiente o función razón? Porque la derivada de la función es la pendiente. Porque la derivada de la función es la pendiente. Entonces, cambio la pregunta. ¿Qué significado o qué está significando la función f? ¿La pendiente de la ecuación diferencial o no? Que indique que si es positivo o negativo. Fíjense en lo siguiente. Las respuestas que me dieron son casi correctas, pero tienen que tener cuidado. Aquí tenemos la derivada de... Recuerde que i es la solución de la ecuación diferencial. Si tengo la derivada de i, esto representa la pendiente de la recta tangente. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, la pendiente de la recta tangente de la solución está representada por una función. Entonces, esta función, como bien alguien dijo, representa la pendiente de la recta tangente de la solución de la ecuación. Es decir, la función f me está diciendo los cambios las tasas de cambio que va sufriendo la solución. Y por eso se llama función pendiente o función razón. ¿Ya? Por lo tanto, si usted toma la función f y la evalúa en 1,2, y eso le va a dar un número, obviamente. Eso quiere decir que en el plano cartesiano, en el punto 1,2, la solución y va a tener una pendiente igual al número que dé esa función. ¿Ya? Esa es otra forma de ver esto. ¿Se entiende esa idea o no, chiquillos? Sí, ya, súper. Ya, disculpen que me esté sonando tanto. Esto es muy incómodo para mí. Ya, entonces, como bien dije, dice aquí, notemos que f le asigna a cada punto x, y el valor de la pendiente de la recta tangente ahí en tal punto, ¿cierto? Quiero que veamos el siguiente ejemplo, y aquí ya nos vamos a meter un poquito con la parte geométrica. Tenemos la ecuación diferencial de y a de x igual a 0,2xy, con la finalidad de cuajar los contenidos. Esa ecuación diferencial, ¿es lineal o no es lineal? No. Hoy hay una mayoría que no. ¿Nadie cree que sí? Una persona cree que sí, dos personas creen que sí, tres personas creen que sí. Ya, los que creen que no es lineal, ¿por qué creen que no es lineal?
Porque estamos multiplicando el X como ahí, pues hay un factor de 2, un Ya. exponente 2. Por ahí dicen exactamente que el x con el y se está multiplicando, entonces bajo esa lógica la función no debiese ser lineal. Pero se le está escapando una cosita que yo le dije en la clase de linealidad. El X es constante en estos casos. Exactamente, cuando estamos analizando linealidad, yo les dije que el x tenía permiso de estar en cualquier parte, solamente nos teníamos que fijar en los y. Exactamente, podríamos ver como el x como una constante. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es o no es lineal esta ecuación diferencial? Sí. Eso, ahí sí, sí es lineal. Perfecto. ¿Y en qué caso cuando el X como ahí está multiplicando no sería lineal? Podría ser x por y al cuadrado. Ahí ya pierde la linealidad. O podría ser x por y prima. Porque ahí se está multiplicando el y con la derivada, por ejemplo. Ahí se perdería la linealidad. O sea, siempre la X la vamos a ocupar como una constante. Para analizar la linealidad solamente en ese caso. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como aquí dice en el ejemplo, f de x, y lo está tomando el rol de 0,2xy. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo porque es todo lo que está al otro lado de la derivada. Como bien dije, y bien sale explicado acá, dice, si en cada punto x, y del plano dibujamos un pequeño segmento cuya pendiente sea el valor de f de x, y, entonces nos queda lo siguiente. Antes de mostrarle el gráfico, les voy a mostrar cómo construir eso. ¿Ya? Y aquí es donde nos vamos a ir otra vez a la pizarra. Así que les pido que agranden la pizarra grande. ¿Sí? Ya, vamos a hacer el siguiente dibujo. Espero que todos estén viendo la pizarra. Voy a dibujar el plano cartesiano. ¿Ya? A su vez, voy a escribir la función f de x, y. La función f de x, y, como aparece en el PDF, es 0,2 x por y. Luego, hacemos el siguiente análisis. Esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Si la coordenada y, si estoy parado en la coordenada y, ¿qué pasa con x? ¿Qué valor está teniendo el x si estoy parado en el eje y? Pero Es 0, exactamente. Entonces, si estoy parado acá, en todo este eje, el x es 0. Si el x es 0, ¿qué valor está tomando la función f, chiquillos? 0 también. 0. 0 también. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos a la interpretación. Eso quiere decir que la pendiente de la recta tangente ahí es 0, ¿o no? Sí. Entonces, en todos estos puntos se tiene que, voy a dibujar un pequeño segmento. En todas estas partes la pendiente es 0. Como la pendiente es 0, voy a dibujar solamente segmentos planos, porque la pendiente es 0. ¿Ya? Ahora, si en vez de estar parado en el eje Y, bueno, aquí también sigue. Si en vez de estar parado en el eje Y, estoy parado en el eje X, ¿qué valor está teniendo el Y, chiquillos? 0. 0 también, por lo tanto la función f, ¿qué valor está teniendo? 0 también, ¿cierto? Entonces, en esta parte también dibujamos segmentos horizontales. Hasta acá. ¿Se va entendiendo el esquema o no, chiquillos, chiquillas? sí. Ya, Sí. súper. Ya, luego de eso, quiero que nos paremos en esta parte. Acá, el i ya no es 0, es algún valor en específico. Entonces, pero es un valor fijo porque voy a estar parado en esta parte. Y aquí les pregunto a ustedes, si estoy fijo en esta parte, pero voy avanzando hacia la derecha, ¿el x va aumentando o va disminuyendo? Se mantiene. Va aumentando, ¿cierto?
Si el X va aumentando, ¿qué pasa con la función a medida que voy avanzando hacia la derecha? Disminuye. Aumenta o disminuye, tenga cuidado. Veanlo de la siguiente forma. Si X es un Aumenta. valor y después le asigno un valor más grande, ¿qué pasa con este producto? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, súper bien. Entonces, ¿qué interpretación le damos a eso? Quiere decir que la pendiente en esta parte va a ir cada vez aumentando, ¿o no? Esa es la interpretación geométrica de esto. Por lo tanto, aquí va a haber una pendiente, aquí va a haber una un poquito más empinada, otra más empinada y así. Por contraparte, ¿qué pasa si me voy a la izquierda con el X? El X va a ir disminuyendo, ¿o no? Entonces, si el X va disminuyendo, la pendiente va a ir cada vez bajando. Y así usted va construyendo su esquema solamente a partir de la función f de x, y. ¿Alguna duda con la construcción, chiquillos? En este caso, el fx, y la dan en el problema, me imagino. Sí, porque me tienen que dar la ecuación diferencial. Entonces, a partir de la ecuación diferencial, uno puede obtener la función f. Ya. ¿Sí? Mauricio, cuénteme, ¿dónde se perdió? Ya. Voy a dibujar las pendientes en el segundo cuadrante, a ver si de paso también respondo un poquito a Mauricio, que me escribió que está un poquito perdido. Ya, chiquillos, sigamos en esta misma línea. En esta misma línea, la pendiente va disminuyendo, ¿cierto? Si va disminuyendo, entonces aquí tiene que ser levemente más inclinada hacia abajo, aquí tiene que ser aún más, ahí se me pasó la mano con la pendiente, fue mucho. Tiene que ser aún más, no, ahí me quedo de pendiente infinita, de hecho. Y así, ¿ya? De igual forma acá, si nos pasamos a la siguiente línea, si hacemos el mismo estilo, para acá la pendiente va aumentando. ¿Ya? Entonces, bueno, y lo podemos hacer también para acá, quedando algo de este estilo. La idea es como hacer constantemente análisis de este estilo, para poder construir este diagrama que dibujé en estos momentos. ¿Ya? Entonces, ahora que les mostré cómo construir básicamente este diagrama, les voy a mostrar cómo queda si uno va completando unas líneas, que es lo que les voy a mostrar en el PDF. Así que ahora quiero que todos nos vayamos al PDF. Ahora que estamos todos en el PDF, les voy a mostrar, esto queda así. ¡Tram! No sé si todos están viendo el gráfico en el PDF de chiquillos. Se ve como un campo magnético. Es como un campo magnético. Brutal, alguien puso ahí. Ya, entonces, bueno, yo hice como las primeras dos partes, porque si me pongo a hacer todas las líneas, estoy toda la clase. ¿Qué finalidad tiene hacer este tipo de diagrama? Este diagrama tiene un nombre, y como bien dice el título, se llama campo direccional. El nombre no es porque sí. Fíjese, y aquí quiero que sigan todos el mouse. Imagine que este campo es como un flujo, o como un río que está siguiendo este flujo. Si usted se cae a este río, pum, se cae donde está la mano ahora, usted va a empezar a seguir el flujo de esto, que va a ser algo del estilo que estoy marcando con el mouse que aparece en el computador. Entonces, lo que le está diciendo esto es la dirección que toma la solución de la ecuación diferencial. Es decir, si usted tiene una solución, esa solución tiene que tener una curva, una gráfica de este estilo. ¿Por qué no se dibujan líneas continuas? Porque en estricto rigor uno podría dibujar infinitos segmentos. De hecho, acá en este diagrama hay algunos segmentos nomás.
Entonces, si nos ponemos a dibujar todas las líneas, nos quedaría como todo el plano cartesiano tapado en el fondo. Con las líneas entrecortadas se nota aún más el tema del flujo. Podría hacerlas continuas y no habría ningún problema. Quizá ahí se notaría aún más cómo es el flujo de la solución. ¿Ya? Chiquillos, ¿se entendió la construcción del campo direccional entonces? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ya, buenísimo. Entonces, cada rayita, cada segmento que acabo de dibujar, perdón, aquí alguien me hizo una pregunta, dice, las pendientes en el primer y tercer cuadrante son las mismas, ¿o no? En el primer y en el tercero, no, es como que están como medias reflejadas. Son como las mismas, pero están como medias reflejadas. Y de hecho tiene todo el sentido del mundo, porque acá tanto el X idéntico como el Y son negativos. Entonces, debe ocurrir lo mismo que ocurre acá, pero reflejado. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, como estaba diciendo, cada segmento, cada rayita que aparece acá tiene un nombre que se llama elemento lineal. ¿Ya? Y el conjunto de los elementos lineales se denomina, como dice acá, campo direccional. A modo de resumen, entonces, el campo direccional no es nada más ni nada menos que este esquema que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió la idea para pasar a al siguiente PDF? ¿Alguna duda? Porque voy a cambiar de tema ahora. Profe, ¿esto para qué nos sirven los problemas? Buena pregunta. ¿Para qué diantres nos sirve? Muchas veces, y eso lo vamos a ver más adelante también, se va a enfrentar a ecuaciones diferenciales que usted no va a poder resolver. ¿Ya? Entonces, a veces, como no las va a poder resolver, no va a poder conocer cómo son las soluciones. Pero si no la podemos conocer, sí podemos hacer siempre este diagrama. Y a partir de este diagrama, uno se puede hacer una idea de cómo es la solución sin tener que resolver la ecuación diferencial. Esa es la magia de esto. Me preguntan por interno también si esto es aplicable a cualquier ecuación diferencial ordinaria. Sí. Lo que varía es el nivel de dificultad. A veces es más complejo hacer el análisis con los segmentos. También me preguntan por interno, ¿cada segmento dibujado se refiere a las pendientes tangentes? Sí, efectivamente. Cada segmento representa la pendiente de la recta tangente a la solución. ¿Ya? ¿Se entendió la idea o no para todos y todas? ¿Alguna consulta antes de sacar este PDF? Ya, súper. Démosle entonces. Ahora vamos a sacar esto. Y nos vamos a ir al siguiente PDF. Que es el que está aquí. Ya, vamos a pantalla completa. Aquí está. Ya, súper. Ya, chiquillos, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver un nuevo tipo de ecuación diferencial que se denomina ecuación de primer orden autónomas. Y aquí necesito que me un poquito de tiempo porque necesito sonarme otra vez. Profe, se lo escucha medio cortado. Ya, me dice que me escuchan medio cortado. ¿Y ahora me escuchan mejor o no? Sí. ¿Mejor? Ya. Ya, súper. Entonces, como le estaba diciendo, vamos a ver ahora el concepto de ecuación diferencial de primer orden autónoma. Lo dije hace un momento, nos vamos a quedar pegaditos un ratito en ecuaciones de primer orden. La idea es que el objetivo de ahora en adelante es tratar de elaborar diagramas de fase. Ya vamos a ver lo que es un diagrama de fase. Y además,
determinar puntos de equilibrio estables, inestables y semiestables. Tópicos que ya veremos qué significan, ¿ya? Entonces, vamos por partes. ¿Qué es una ecuación diferencial autónoma? Que ya es una definición nueva en nuestras vidas. Como dice acá, una ecuación diferencial de primer orden autónoma es toda ecuación que usted la puede escribir de esta forma. Esto es una ecuación de primer orden, un dA de x igual a un f. ¿Cuál es la diferencia en comparación a las funciones o ecuaciones diferenciales anteriores? Fíjense que el f ya no depende de x, y, depende solamente de y. Entonces, cuando la función depende solo de y, esta ecuación pasa a llamarse autónoma, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? Es decir, cuando la variable independiente, que es x, no aparece en la ecuación diferencial. En caso de no cumplir esto, es decir, que f dependa de x y de y, entonces la ecuación va a llamarse no autónoma. Reitero, ecuación autónoma es cuando la función solo depende del y cuando depende tanto de x como de y es no autónoma. Esa es toda la definición. Veamos ejemplos. Y aquí se lo pregunto a ustedes a partir de la definición. La ecuación de y de x igual a 1 más y cuadrado, ¿autónoma o no autónoma? Es autónoma. Autónoma. ¿Autónoma? ¿Están todos de acuerdo que es autónoma, chiquillos, chiquillas? Ya. En este ejemplo, ¿quién está tomando el rol de f de x, y? 1 más y cuadrado. 1 más y cuadrado, que como es una función que solo depende de y, efectivamente es una función en una variable y por lo tanto es una ecuación autónoma. Profe, en el caso que hubiera un X, como en la segunda hora, se toma como una constante, ¿no? No, vuelvo a decir lo mismo. El tema de ver el x como una constante es solamente para analizar si la ecuación es lineal o no. Solamente en ese caso. Profe, en este caso sería lineal, ¿o no? En este caso es lineal. De hecho, el primer ejemplo que acabamos de analizar, ¿es una ecuación lineal o no lineal? No lineal. No lineal, exactamente. Es una ecuación no lineal autónoma de primer orden. Cada vez le vamos poniendo más nombre a la ecuación. ¿Ya? Es no lineal, de primer orden, autónoma. ¿Ya? Vamos con el segundo ejemplo, que fue el ejemplo que trabajamos recién. ¿Autónoma o no autónoma esta ecuación? No, autónoma. autónoma. No es autónoma. ¿Por qué no es autónoma? Y aprovecho a responder a alguien que ahí me puso que no había entendido muy bien cuándo es autónoma. Miren, a modo de resumen, usted tiene la derivada y tiene que fijarse en todo lo que está al otro lado de la derivada. Si todo lo que está al otro lado solo y solo depende de y, la ecuación es autónoma, como es en este caso. Ahora, si todo lo que está a la derecha depende de x, pero también de y, es decir, de las dos variables, entonces la ecuación diferencial es no autónoma. Por lo tanto, ecuación autónoma, solo y, no autónoma, x e y. Esa es la idea de esto. No sé si con eso quedó un poquito más claro. Ya, continuamos entonces, chiquillos. A partir de las ecuaciones autónomas, ya pues, se nos abre un mundo y podemos definir cosas nuevas, como lo que está escrito acá. Un número real, que le vamos a poner c, se va a llamar punto crítico de una ecuación diferencial autónoma siempre y cuando la función, es decir, esta f, que ahora, ojo, como es autónoma, depende solo de una variable, entonces, este puntito c se va a llamar punto crítico si al evaluarlo en esta función, eso da 0. Que es como la misma idea de punto crítico en cálculo diferencial en el fondo. ¿Ya? Dicho esta definición, podemos ver un ejemplo de inmediato. Aquí hay una observación. Dice que estos puntos también son denotados como puntos de equilibrio o puntos estacionarios, chiquillos. Entonces,
Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, determina los puntos críticos de la ecuación diferencial y' igual a i cuadrado menos 1. La misma pregunta que he estado haciendo esta clase. ¿Quién está tomando el rol de f de x, y? El i cuadrado menos 1. Ya. ¿Esa función depende solo de i? Sí. Por lo tanto, Sí. ¿es o no es autónoma la ecuación diferencial? Yes. Lo es, efectivamente. Ahora les pregunto, ¿para qué valores de i, f de i es igual a 0? 1. 1 y menos 1. 1 y menos 1. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos críticos de esta ecuación diferencial, señoritas caballeros? 1 y menos 1. Efectivamente. Esa es la idea de la definición. ¿Ya? Más menos 1. Si hay alguien me puso más menos 2, supongo que ahí se le fue el teclado. Eso, más menos 1. Esa es la idea de punto crítico. ¿Se entendió la idea, chiquillos? ¿Sí? Ya, súper. Si estoy avanzando muy rápido, también me dicen nomás y bajo las revoluciones. Ya. Ahora que sabemos calcular puntos críticos, la gracia de un punto crítico es la siguiente. Si C es un punto crítico, dice acá, de la ecuación diferencial, entonces, a partir de ese punto crítico, nosotros podemos elaborar una función constante, que es la función que en todo momento va a tomar ese valor, el punto de equilibrio. Esto es una solución de la ecuación diferencial y tiene un nombre, se denomina solución de equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, si volvemos al ejemplo anterior, en esta ecuación diferencial, los puntos de equilibrio es más o menos 1. Entonces, con el 1, por ejemplo, podemos elaborar la función constante que vale siempre 1. La función constante que vale siempre 1 es una solución de esta ecuación diferencial y además es una solución constante. Y de igual forma con el menos 1. Eso es lo que me está diciendo esta definición que está acá. A partir del punto de equilibrio, usted puede elaborar una solución constante y esta solución se denomina solución de equilibrio. Esa es la definición, como dije entonces, de solución de equilibrio. ¿Ya? La gracia de las soluciones de equilibrio, como dice esta observación, es que son las únicas soluciones constantes de la ecuación diferencial. Si usted trata de buscar, en el ejemplo anterior, por ejemplo, otras soluciones constantes, aparte del 1 y menos 1, no las va a encontrar. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna consulta, chiquillos? ¿Vamos bien? Ya, súper. Continuamos entonces. No, no entendí, profe, no entendí. Dígame, ¿qué parte no entendió? Esta parte del PPT, esta diapositiva. ¿Qué parte? Porque lo escuché medio cortado. La solución de equilibrio, no la entendí. Ah, ya. Volvamos al ejemplo que habíamos trabajado antes. Acá está. I cuadrado menos 1. En este ejemplo descubrimos que los puntos críticos son más menos 1, ¿cierto? El más menos 1 son números reales, nada más que eso. Pero, por ejemplo, con el 1, que es un número real, yo puedo elaborar una función. La función constante igual a 1, que es una recta horizontal. ¿Ya? Con pendiente 0. La función constante igual a 1. Esa función constante igual a 1 es una solución de la ecuación diferencial. Como es una solución de la ecuación diferencial, satisface esto que está acá. La gracia, que aparte de ser una solución, es una solución constante, es una función constante. Esa solución constante, dice la definición, que tiene un nombre, se llama solución de equilibrio. Entonces, usted obtiene los puntos críticos, que en el ejemplo anterior fueron más o menos 1, y con cada punto elabora una función constante. Esa función constante es una solución de la ecuación diferencial, y esa se denomina solución de equilibrio.
No sé si con eso fue un poquito más claro, maestro. Sí, muchas gracias. Ya, vamos por partes. Profe, en otro caso nos puede tocar que una de las soluciones sea una función. Sí, no, de hecho, no estoy diciendo que sea la única solución del mundo, estoy diciendo que es la única solución constante. Puede encontrar otras soluciones que no sean constantes. ¿Ya? Ya. Entonces aquí me pregunta también, ¿qué significa que la solución sea constante? Nada del otro mundo, solamente que la gráfica es una recta horizontal, nada más que eso. ¿Ya? Me preguntan también por interno, ¿qué pasa si es única solución, profe? O no puede pasar, o sea, que no sea intervalo. Puede pasar que la solución constante, bueno, de partida puede pasar que la ecuación diferencial tenga una pura solución constante y de hecho sea la única solución del mundo, es decir, ni siquiera hayan más, ni siquiera hayan curvas, nada. Puede pasar eso, ¿ya? Ya aquí se puede dar infinitas combinaciones de posibilidades, ¿ya? Y si ocurre, no tiene nada de malo, no estaría pasando nada del otro mundo, ¿ya? Ya, chiquillos, quiero concretar un poquito todas estas definiciones con un ejemplo para que entendamos de mejor forma esto. El ejemplo es el siguiente. Dice, determinar las soluciones de equilibrio de esta ecuación diferencial autónoma, que es esta que está acá, donde A y B son números, son constantes mayores que 0, y elabora un gráfico que incluya las curvas solución de la ecuación diferencial con condición inicial 0, P sub 0 para diferentes valores de P sub 0. Nos pide hartas cosas el ejercicio. Primero que todo, y esta es una pregunta también para todos y todas, ¿quién es la incógnita en esta ecuación diferencial? La P. Es la función P, ¿o no? La función P, ¿de qué variable está dependiendo? Ya como B. Tenga cuidado, acabo de decir que la A y la B son constantes. Ah, ¿T? de T, pero no está T. Siempre que ustedes estén resolviendo una ecuación diferencial, para saber cuál es la incógnita y la variable de la cual depende la incógnita, siempre se tienen que fijar en la derivada. La derivada me está diciendo la derivada de P mayúscula, por lo tanto la incógnita en esta ecuación diferencial es P mayúscula, que es una función. ¿De quién depende la P mayúscula? Y ahí es donde usted pasa a ver el denominador. Fíjense que aquí estoy derivando con respecto a T. Por lo tanto, la incógnita es una función P mayúscula que depende de T. ¿Se entiende ese punto, no? Para todos y todas. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto? ¿Están acá todavía o no? Los que no han respondido. Sí, sí. ¿Sí, sí? Ya, súper. Perfecto. Escribiendo ahí, dice Johan. Ya, entonces, la ecuación diferencial, bueno, aquí ya lo adelanté, es autónoma, porque fíjense que solo depende de P. Y no hay ninguna T en el fondo acá. ¿Ya? Ahora pregunto, ¿quién está tomando el rol de F de P en este caso? P por A menos B por P. Exactamente. Entonces, ahora otra vez nos vamos a ir a la pizarra. Y lo voy a dejar para que lo puedan ver en grande. Ya, ahora dicen tener la opción de volver a la pizarra y verla en tamaño grande. Ya, chiquillos, entonces, la ecuación diferencial es P' igual a P por A menos B por P. No se le olvide, por nada del mundo, que tanto el A como el B son constantes, ¿ya? Entonces, a partir de esto, tenemos que la función f de P es todo lo que está al lado derecho. Por lo tanto, f de P, como bien dijeron, es P por A menos B por P, ¿ya? Entonces, vamos por partes. El ejercicio nos pide sacar los puntos de equilibrio.
¿qué tenemos que hacer con esta función para obtener los puntos de equilibrio, chiquillos? Y aquí dejo abierto el chat o el micrófono si quiere responder. Sí, es una ecuación autónoma porque solo depende de P, que es la incógnita en el fondo. Si yo quiero sacar los puntos de equilibrio, ¿qué tengo que hacer con esta función? Igual F a la de Exactamente. C tiene que Igualarla a ser cero. cero. Exactamente. Igualar a cero. Exactamente. Entonces, para encontrar los puntos de equilibrio, tomamos esta función y la igualamos a 0. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿De acuerdo? ¿Todos y todas de acuerdo? Sí, sí. Ya, eso. Entonces, igualamos a 0, pero nosotros conocemos la función. Entonces, esto es P por A menos B por P igual a 0. Aquí es muy fácil confundirse. Y aquí les pregunto a todos, ¿quién despejo en esta igualdad? P. P. Despejamos P, ¿cierto? Muy bien, entonces, tengo un producto que es 0, por lo tanto, para que este producto sea igual a 0, hay dos opciones. Que P sea 0 Ya menos BP sea 0. o que P sea A A partido partir de en B. ¿Están de acuerdo o no? Chiquillas, chiquillos. ¿Sí? Yes. Eso, ya. Entonces, ¿puedo dividir por B? Esto ya también es una pregunta que hay que analizar. Sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque dice que son mayores a cero. Eso, porque es Mayor mayor a que cero. 0. Súper bien. Están todos unos máquinas químicas. Pero B no puede ser cero o no, en este caso. Eso era lo que había preguntado hace un momento. Es mayor Ahora, estricto. vuelvan al PDF y vean las condiciones que cumplen tanto A como B. No puede ser cero porque IB dice que es mayor a cero. Exactamente, el enunciado lo dice, ¿cierto? Súper bien, entonces está permitido dividir por B. Súper bien. Ya, por lo tanto, los puntos de equilibrio son 0 y A partido en B. Hasta ahí están todos de acuerdo con eso, ¿no? Ya. Súper. Entonces ya resolvimos una parte del ejercicio, que fue sacar los puntos de equilibrio. Ah, me preguntan por interno por qué es A partido en B. Por lo siguiente. Para que este producto sea 0, o P es 0, o A menos BP es 0. Es decir, A menos B por P es 0. De acá podemos despejar P, entonces nos va a quedar que A es igual a B por P, y por lo tanto A partido en B es igual a P. De ahí sale que P es igual a partido B. ¿Ya? Ya, chicos, continuamos entonces. Entonces, como le estaba diciendo, ya logramos sacar los puntos de equilibrio y nos falta saber o elaborar el gráfico con las curvas solución. Ya, aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto ya es algo relativamente nuevo. Voy a dibujar acá una recta vertical porque vamos a hacer un análisis. Luego que usted dibuja su recta vertical, usted se pregunta, toma los puntos de equilibrio y los ordena en esta recta. Imaginemos que acá está el 0. ¿Qué valor es más grande? ¿El 0 o el A partido B? A partir de B. A partido de. A partido B es más grande, B. ¿cierto? Por lo tanto, si tuviera que ubicar A partido B en esta recta, debiese ubicarlo acá, por ejemplo. De hecho, para que haya más espacio, voy a ubicar el 0 más abajito. De hecho, estas flechas también las voy a sacar. ¿Ya? Luego que usted realiza esta recta y ubica los puntos de equilibrio, empieza a analizar qué pasa con la función f en los diferentes intervalos. Acá está menos infinito y acá está más infinito. Entonces, en el fondo lo que hicimos fue dividir esto en el intervalo menos infinito, 0, el otro intervalo es 0, A partido en B, el otro es A partido en B, más infinito. Luego que usted hace esta división en la recta, empieza a ver qué pasa con la función f en cada punto. ¿Ya?
¿Por qué quiero saber eso? Porque recuerden que la función f representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, yo lo que voy a tratar de descubrir es el signo de la función f en cada uno de estos intervalos. ¿Por qué? Y esto también se lo pregunto a ustedes. Si ocurre que en este intervalo la función f es negativa, eso quiere decir que la pendiente de la recta tangente es negativa. Y si es negativa, ¿qué está pasando con la solución de la ecuación diferencial? ¿Va subiendo o va bajando? Bajando. Va bajando. En contraparte, si la función f es positiva acá, ¿qué pasa con la solución de la ecuación diferencial? Creciendo. Como espuma. Va subiendo, va creciendo. Entonces, ya con saber el signo nos podemos hacer una idea de cómo es la gráfica de la solución. Por eso voy a tratar de descubrir qué signo tiene f en cada intervalo. Ya, ¿se entiende esa idea o no, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya, estamos en la hora. Acabo de ver aquí, son las 8, queda como un minuto, así que no voy a alcanzar a descubrir el signo en cada intervalo. Así que les dejo propuesto a ustedes que analicen el signo para que después lo retomemos en la siguiente clase, ¿ya? La siguiente clase de materia sería el miércoles porque el lunes es la clase de Python, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, chiquillos, alguna duda. Este PowerPoint tengo curso ya. Está en buen curso ya, mister. Sí. Bacán, gracias. ¿Sí? Los ejes... Sí, ¿no? Sí tengo que subir la clase del miércoles, el video, ¿ya? El P es 1, dice ahí Mauricio, no entiendo a qué se refiere con que es 1, porque no es 1. O sea, dice ahí... Si quiere podemos ver la duda por correo, Mauricio, o podemos hacer una reunión en Zoom. Ok, ahí me escribe y podemos trabajar la duda. Ya, chiquillos, bueno, lo siento por sonarme tanto, pero necesito hacerlo, que estoy resfriadito. Eso, pues nos vemos el día lunes. Si hay ayudantía, sí, el link de la reunión de ayudantía está en Webcursos, ¿ya? Creo que Daniela igual les va a mandar otro correo hoy, pero el link ya está en Webcursos. Así que, eso, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos el día Chao, lunes. profe. Chao. Chao.